entró el pecado al mundo? Por la desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Por la desobediencia del hombre entró el pecado al mundo, dice la palabra de Dios. ¿Cuál hombre? El primer Adán. Entró el pecado al mundo y ahora todos son pecadores, dice la palabra de Dios. ¿Puedes entender? Dice la palabra de Dios. ¿Cuándo están aquí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, en cual comió así como ella. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por la desobediencia. ¿Cuándo dicen amén? Por la desobediencia del hombre entró el pecado al mundo, dice la palabra de Dios. ¿Cuál hombre? El primer Adán. Entró el pecado al mundo y ahora todos son pecadores, dice la palabra de Dios. ¿Puedes entender? Cuando leemos en Romanos, mis amados hermanos, que dice la Biblia, el apóstol Pablo, no hay ningún justo, ni siquiera uno, tan siquiera, ninguno. ¿Cuándo dicen amén? No hay ningún justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. El hombre es justificado solamente por el segundo Adán, que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestro pecado en la cruz de Calvario, que derramó hasta su última gota de sangre para darnos vida eterna, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Usted puede entenderme, amados hermanos, aleluya, ¿por qué es tan importante tener a Cristo en nosotros? Porque Cristo nos limpia de todo pecado, que entró al mundo por el primer Adán y por el segundo Adán entró la salvación, dice la palabra de Dios, que es Jesús de Nazaret. Bendito es el nombre de Dios. Santo es el Señor Jesús. Para empezar, mis amados hermanos, Dios creó un mundo sin sufrimiento. Este era el cielo. Para que usted empiece a meditar. Este era el cielo, mis amados hermanos, y la tierra. Antes de la caída en el pecado, todos los ángeles y todo lo que había sido creado vivía en armonía con Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Había paz, había alegría, mis amados hermanos, había perfección. Todas las cosas eran perfectas. Bendito es el nombre de Dios. Esto fue antes que entrara el pecado al mundo. Bendito es el nombre de Dios. Era exactamente así como Dios quería que fuera, mis amados hermanos. Pero sin embargo, Satanás, uno de los ángeles, escucha esto, eligió ir en contra de esto y hacer las cosas a su manera, mis amados hermanos. Se exaltó a sí mismo. Se imaginó que podía ser igual o mejor que Dios. Este fue el primer pecado en cual causó la separación entre Dios y Satanás. Escucha esto. Fue expulsado del cielo, dice la palabra de Dios, y se trajo una tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos están aquí? Santo es el Señor Jesús. El camino de Satanás estaba fuera de la bendición de Dios y por lo tanto de maldición, se puede decir, mis amados hermanos. Se trajo una tercera parte de los ángeles caídos. Usted puede entender. Esos son los demonios que andan por ahí. Que Dios los reprenda, que Jehová Dios los reprenda, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Satanás por su soberbia, mis amados, por su orgullo, altanería, altivez, arrogancia, el mismo sinónimo significa vanidad, amor propio, mis amados hermanos, tenía un exceso de estimación hacia él mismo, mis amados hermanos, quiso ser superior a Dios. Escucha, quiso ser más que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el pecado, mis amados hermanos, que entró al mundo cuando leemos Isaías 14:11. Escucha esto. Por eso el pecado entró al mundo. Bendito es el nombre de Dios. Ahí está Isaías. ¿Qué dice Isaías, mis amados hermanos? 14:11 al 15. Descendió de Seol tu soberbia y el sonido de tu arpa. Gusano será tu cama, gusano te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta en el Seol, a los lados del abismo.
¿Puedes entender esta palabra, mis amados hermanos? Que el enemigo se rebeló contra Dios, dice la Biblia, mis amados hermanos. Antes todo era perfecto, mis amados hermanos. Todo era perfecto, así como Dios lo había diseñado, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Ahora usted puede entender por qué existe tanta maldad. ¿Cuál es el culpable? El pecado. Por causa del pecado, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, hay tanto sufrimiento, hay tanta muerte, mis amados hermanos, tantos niños abandonados cuando están aquí. Tanta jovencita violada, mis amados hermanos, puedes entender. Tanta fornicación, tantas enfermedades, cuando están aquí por la fornicación, por los adulterios. El problema se llama pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tantos abortos por el mundo, mis amados hermanos, por el problema que se llama pecado. ¿Cuándo están aquí? Por eso hay tantos homosexuales por el mundo, porque el problema se llama pecado. ¿Cuándo están aquí? El problema es pecado. Tantos muertos. ¿Por qué? Porque el problema que se llama pecado. Ese es el problema, mis amados hermanos. Que el hombre ama más el pecado más que a Dios. Cuando están aquí, que desobedecen a Dios del cielo, mis amados hermanos, no hacen caso a las advertencias que Dios da a través de su palabra, mis amados hermanos, cuando están aquí. Que caen en el juego de la serpiente, del diablo. La Biblia lo llama la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, mis amados hermanos, cuando están aquí. El enemigo, dice la Biblia, es muy astuto, mis amados hermanos, busca mucha manera de seducir a la persona, así como lo hizo con Eva. Tiene mucha labia el enemigo, mis amados hermanos, cuando están aquí. El enemigo cuando te va a ganar por el oído. Hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Te quiere seducir, aleluya, con las palabritas. Santo es el Señor Jesús, que Dios lo reprenda cuando están aquí. Aleluya. No sé cuánto ustedes me están entendiendo lo que le estoy hablando, mis amados hermanos. Mucha lengua, mis amados, para hacer caer a la persona cuando están aquí. Porque así con lo mismo como hizo el diablo con Eva. ¿Qué le dijo, mis amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la palabra de Dios que lo primero, mi amado, le llegó por la mente, por el oído a la mujer, mis amados hermanos. ¿Cuándo están aquí? Santo es el Señor Jesús. Con que Dios os ha dicho, no comáis, como el enemigo retando a Dios de rebelión contra el Señor. Y es lo que Dios detesta, odia la rebelión, porque la rebelión es del diablo. Que Dios lo reprenda, mis amados hermanos. Cuando están aquí, todo aquel que se rebela contra Dios, mis amados hermanos, aleluya, por eso Dios detesta la rebelión, mis amados hermanos, porque la primera rebelión vino de parte de su ángel que él había hecho, había creado, dice la palabra, lo había hecho perfecto y hermoso, dice la palabra de Dios, y se rebeló contra su creador. Cuando están aquí, santo es el Señor Jesús, que Dios reprenda al diablo, mis amados hermanos. Y este es el problema, mi amado, la desobediencia. Por la desobediencia entró el pecado al mundo, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Aleluya. Y por eso usted puede entender, mi amados hermanos, por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto sufrimiento. Por esta causa, mi amados hermanos, por el enemigo actuó con la persona, mi amados hermanos. Aleluya, para que la gente se sienta más. Mi amados hermanos, el problema se llama ¿qué? El pecado es del maligno. El pecado es del diablo. Cuando dicen amén, mi amados hermanos, que Dios lo reprenda. Amén. Santo es el Señor. Por eso hay tanta maldad, mi amados hermanos. Si usted se sigue preguntando, aleluya, si su hijo le dice: papá, ¿por qué ese niño está sufriendo? Papá, ¿por qué ese niño nació enfermo? Aleluya, es el Señor Jesús. No es que Dios permita, mis amados hermanos, que los niños sufran, sino el problema se llama pecado. Cuando están aquí, Dios no quiere que la gente esté enfermo, mis amados hermanos. Dios lo hizo perfecto, es la palabra de Dios, a su imagen, semejanza, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hizo a su imagen, semejanza, mis amados hermanos, con el propósito que la gente le adoren al Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Muchos a rechazar la voz de Dios y prefieren ir tras el pecado. Entonces en el pecado hay sufrimiento. En el pecado hay muerte, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo están aquí? La Biblia dice, mis amados hermanos, porque la paga del pecado es
Muerte, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Usted puede entender. Esa es la paga del pecado. ¿Qué significa? Es lo que va a obtener la persona andando en el pecado. Muerte. Y muerte perece terrenalmente, perece eternamente. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Pero Dios no quiere eso para la humanidad. Mis amados hermanos, Dios quiere salvar al hombre. Bendito es su nombre. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. La creación que Dios hizo, mi amado, lo hizo perfecto. Hizo a Adán y Eva, la primera persona, recibieron una voluntad libre. Escucha esto, mis amados hermanos. Sin embargo, eran puros y por eso tenía contacto directo y comunión con Dios, mis amados hermanos. ¿Puedes entender? Tenía comunión directo con Dios, dice la palabra de Dios.